En el municipio de Pulpí, en el límite con la región de Murcia, se encuentra la geoda gigante de Pulpí. Se conoce también como geoda de Jarabía. Se encuentra dentro del espacio protegido CEC, Sierra Almagrera, de los Pinos y el Aguilón. Ubicada en una antigua mina de plata llamada Mina Rica, fue descubierta en 1999 por el Grupo Mineralogista de Madrid y está considerada la geoda más grande del mundo descubierta hasta ahora y monumento de Andalucía. Nos encontramos en el municipio de Pulpí, en la pedanía de Pilar de Jarabía, que es donde se encuentra la Mina Rica, que alberga esa geoda de Pulpí, esa geoda gigante, que ahora hablaremos un poquito de ella. Bueno, nos encontramos concretamente en el sector oriental de las Cordilleras Béticas, en la falda de la Sierra del Aguilón. La Sierra del Aguilón es la que tenemos justo en estos exteriores y es la que se formó, es como la cicatriz, parte de esa cicatriz de cuando colisionaron la placa euroasiática con la placa africana, y entonces se ha quedado una cicatriz muy grande, y esta es una parte muy pequeñita, la parte oriental de esa cicatriz. Todas las minas que nos encontramos aquí en este entorno, en Pilar de Jarabía, fueron declaradas bien de interés cultural en 2004, pero recientemente, en febrero de este año, de 2022, ha sido declarada tanto Mina Rica como la geoda monumento natural de Andalucía. ¿Por qué el Mina Rica y por qué la geoda? Bueno, la geoda, pues porque es algo único a nivel mundial, tiene unos cristales de yeso totalmente transparentes que podemos leer un libro a través de ellos, y por la longitud, la anchura y la altura que tiene. Son 8 metros de larga por 2 de alta y 2 de ancha aproximadamente, y ya digo que unos cristales espectaculares, con una transparencia única. ¿Y la Mina Rica por qué se ha declarado monumento natural? Pues por todo el patrimonio geológico que nos encontramos en ella. Localizada a unos 60 metros de profundidad bajo tierra, tiene unos 8 metros de longitud por 2 metros de altura. La oquedad está tapizada de cristales de yeso, puros, perfectos y transparentes, de medio metro de largo, que se han formado por sedimentación de materiales salinos. El hueco de forma ovoide se formó hace unos 5 o 6 millones de años, durante la crisis salina mesiense, momento en el que el Mediterráneo acumulaba una enorme masa salina en sus fondos marinos y sufrió una desecación como consecuencia de la desconexión con el Atlántico. Esta evaporación del agua del Mediterráneo dejó enormes capas de sedimentación de sal y yeso, evaporitas. Una geoda es una cavidad dentro de una roca y esa cavidad está totalmente tapizada de cristales. Esta sería la más grande del mundo descubierta hasta el día de hoy. ¿Cómo se forma la geoda? La geoda se forma porque aquí tenemos una serie de mineralizaciones, una serie de rocas. Bueno, vamos a empezar con esas rocas. Ahora mismo nos encontramos con unas filitas. Estas filitas es una roca metamórfica que es lo que nos encontramos en la galería principal. Pero llega un momento en que esas filitas están en contacto con otro tipo de rocas, con unas dolomías. Las dolomías a lo mejor no le suena a todo el mundo, pero son como las calizas de las cuevas con magnesio, son carbonatos de calcio y magnesio. Esas dolomías tenían fracturas, en esas fracturas se metían fluidos calientes ricos en minerales, y entonces para formarse la geoda, antes de formarse los minerales, hay una fase intermedia por calcificación, igual que se forman las cuevas. Esos fluidos, al ser muy ácidos, disolvían esa dolomía, esa roca, y nos encontramos con ese huevo que tenemos en la geoda, para que me entendáis, un huevo gigante. Y todo esto hay que tener en cuenta que estaba bajo agua, pero no agua salada, esto eran acuíferos gigantes, era agua dulce. Al ser un acuífero gigante, ¿qué ocurre? El agua de la lluvia se filtraba por las rocas y iban disolviendo a su paso unos yesos que ya son triásicos, son de hace 230 millones de años, de manera que los fluidos, ese fluido que teníamos, se quedaba más rico en sulfato de calcio, porque se iban disolviendo esos cristalitos pequeños. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos huecos grandes iban haciendo crecer los cristales que nos vemos ahora mismo en la geoda, desde las paredes hacia el centro, sin llegar a unirse, por eso se ve el hueco. ¿Por qué no se terminan de unir?
Pues bien porque la concentración de sulfato de calcio ya no era la suficiente, aparte de que aquí hubo un levantamiento tectónico de la zona y ahora mismo tenemos toda la sierra al aire libre, pero eso antiguamente, la parte donde está la geoda estaba bajo agua, por eso se formaron esos cristales de yeso. Cuando viene el visitante a conocer la geoda, ellos vienen por la geoda, pero ¿qué ocurre? Que se encuentran con una mina espectacular. Una mina, un recorrido por esta mina de hora y media aproximadamente de duración, y cuando le pregunta durante la visita que si le está gustando la mina, te dicen que tanto o más que la geoda, porque es una mina súper entretenida. Se aprende mucha geología de manera amena, ya digo que también dependiendo del grupo que lleves, si son estudiantes de geología, si son personas, niños más pequeñitos, se va adaptando ese vocabulario al visitante y aprenden mucha geología. Tenemos un ejemplo con un mineral que es la celestina, que es un sulfato de estroncio, y le explicamos que tiene muchísimos usos esa celestina, pero uno de ellos es los fuegos artificiales que vemos, el color rojo anaranjado que se ve en el cielo, es por culpa de ese mineral. Tenemos otro que es la epsomita, que se utiliza para hacer lasantes. Entonces le vamos explicando un poquito para qué se usan los minerales que están viendo y quedan asombrados de que en el día a día utilizamos cosas hechas todo con minerales. De hecho tenemos otra sala con unos minerales luminiscentes que los pueden observar en la propia piedra y se ha hecho en Pulpí, en el espacio escénico, arriba en el pueblo, una sala de minerales luminiscentes donde tenemos más de 1000 muestras de esos minerales de todo el mundo. Evidentemente no son todos diferentes porque no hay tantos, es una característica que no es muy común, algunos están repetidos, pero allí se queda la luz totalmente oscura, o sea, oscuridad total, y cuando se encienden las luces ultravioletas se ven todas las vitrinas iluminadas con minerales fluorescentes y son una maravilla de ver. Esta joya geológica, hecha por la naturaleza, ha estado oculta durante millones de años en un perfecto estado de conservación. Para salvaguardarla, debido a su fragilidad, está sometida a un riguroso seguimiento, monitorizando las condiciones de temperatura y humedad. En la visita también decimos mucho que no se pueden tocar techos ni paredes. ¿Por qué? Porque hay minerales que no se volverían a formar. Una vez que se rompan ya no se vuelven a formar. Otros sí son de neoformación porque sudan las rocas, se forma una especie de sal, que eso sí se va formando. También tenemos otra formación de yeso totalmente diferente que le llamamos barbas de yeso y esos sí son recientes. Pero ¿qué ocurre con los cristales de yeso, por ejemplo, hablando de la geoda? El yeso se raya con mucha facilidad. Hay una escala de dureza de los minerales que va desde el 1, que es el talco, al 10, que es el diamante. La uña tiene dureza 2,5 y el yeso tiene dureza 2, o sea que yo con la uña puedo rayar un cristal de yeso perfectamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que llevar una serie de protección para no arañar esos cristales, porque es verdad que da la sensación de que es algo fuerte, aquí estamos, esto es algo fuerte, estamos como resguardados, pero los minerales hay que cuidarlos. En este caso, la geoda la tenemos súper controlada porque tenemos el punto de rocío, lo que nos encontramos en los coches por las mañanas, cuando nos levantamos, esa capita de humedad, es lo que puede hacer que se perjudique y pierda esa transparencia en los cristales de yeso. Entonces, ¿qué ocurre? La temperatura prácticamente es constante durante todo el año en la mina, entre los 17 y los 20-21 grados, pero la humedad es lo que tenemos que ir controlando, que no varíe de manera que se forme ese punto, que se llegue a ese punto de rocío y perjudique a la geoda. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar lo que nos da la naturaleza. Esto es verdad que es un recorrido, la mina es un recorrido de algo que nos ha regalado el hombre. De hecho, somos muy insistentes en remarcar cómo trabajaban estos mineros, porque decimos que gracias al grupo de mineralogistas se descubre la geoda, pero que si no es por los mineros no estaríamos aquí hoy hablando de la geoda. Entonces siempre le damos ese lugar a los mineros, esto es trabajo de ellos, pero al final el colofón de la visita es esa geoda y eso sí es regalo de la naturaleza.